que subirlo a la... Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar a todas y todos. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro viaje. Muy buenas tardes. Estamos en nuestra octava estación con un gran invitado a quien agradezco de nuevo el tiempo que nos brinda, Alberto Moreno. Yo googleé ahí y encontré la página de Alberto y me llamó mucho gratamente la atención, Alberto, cuando tú tienes una sección que hablas de ti. Y te contaba que un poco la primera estación tiene que ver con quiénes somos los que integramos este viaje y hacemos un pequeño juego donde cada uno se presenta, pero dice también algo de cada uno, porque después eso nos da pista de desde qué esquina del mundo nos paramos. Y también entre las cosas que declaramos está también aquellos aspectos que son de uno, como los que uno quiera comentar, pero también declaramos lo que llamamos el placer culpable, ¿ya? Que es como una especie de juego. Yo les decía a mis estudiantes que mi placer culpable es gastarme 90 minutos viendo un partido de fútbol. Lo reconozco. Sé que podría estar haciendo otra cosa, leyendo un buen libro, pero es mi placer culpable. Y cada uno iba declarando ahí su placer culpable. Entonces, ahí en tu página encontramos que decías que eres sano. No sé si quieres compartirnos un poco más sobre ti, Alberto, y darnos pie para esta conversación. Sí, Gustavo, claro que sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es, lógicamente, saludarlas a todos y a todas los que están presentes, decirles, como ya he dicho en la previa, ¿cierto? Que de verdad es un placer estar aquí, aunque sea viernes, aunque sean las 3 de la tarde, porque creo que estas instancias son las que finalmente nos permiten seguir pensando, en mi caso, el fenómeno educativo, a cada cual el fenómeno que le tenga apasionado, ¿no? Y es un placer, y además escuchando la lógica de los encuentros, claro, uno se pone a pensar en el viaje que uno también ha realizado y que para mí en lo personal tiene mucho sentido, ¿eh? Y lo he pensado en alguna ocasión. Lo he pensado y además me ha llevado a pensar o a retomar unas nuevas direcciones en eso de intentar comprender el fenómeno educativo. ¿Por qué les digo eso? Porque claro, en ese viaje, en esa travesía, que yo creo que es muy importante que todos los educadores lo hagamos, una de las conclusiones a las que llego, después les puedo contar algo del viaje, es que no existe tal dicotomía. Es decir, no existe la dicotomía entre mi historia de vida personal, quién soy o quién llego a ser, y qué es lo que hago. Es decir, cuál es la escuela que construyo. Entonces, cuando yo llego a esa afirmación, que podrá ser cuestionable, pero que hasta el momento la tengo como una certeza relativa, en el fondo eso hace que me acompañe cierta idea de entender que lo que ocurre en la institución en la cual yo trabajo, o lo que yo hago en la institución en la cual yo trabajo, no es más que el resultado de lo que ha sido mi propia travesía, mi propio viaje. Es decir, esa cosa de querer que las instituciones sean perfectas, que sean ideales, es la consecuencia de haber vivido en una historia, que yo lo llamo, después lo vamos a ver, en un proyecto civilizatorio concreto denominado modernidad, en donde nos hicieron creer y nos hicieron vivir una idea, una abstracción de lo ideal que no siempre encarnábamos en nuestra cotidianidad. Entonces yo creo que ese es un elemento principal, entender que esa travesía, que tiene muchos elementos de una cultura que todos compartimos, ¿vale? Yo no creo en esa crítica al sistema atroz, donde todo lo malo está fuera y yo soy perfecto, ¿vale? A mí me hace mucha gracia cuando yo, principalmente todos mis amigos y amigas son profesores, y siempre gasto la tremenda broma porque cuando nos juntamos,
todo el sistema es perverso. Pero los que estamos ahí conversando somos maravillosos. Es decir, el enemigo siempre está afuera, ¿vale? Y yo siempre digo que eso es consecuencia del proyecto civilizatorio del cual somos hijos, que ha sido capaz de hacernos creer que existe tal cosa como el adentro y el afuera, como el sistema y nosotros, ¿vale? Y esa forma de entender este fenómeno, que podría ser lo que hoy a lo mejor conversamos, que es las dificultades para la transformación, en mi caso particular, es parte de una travesía y un viaje que está caracterizado, entre otras cosas, porque hay muchas cosas ahí que hablar, por asumir, por darme cuenta, aún no pudiendo aceptar, que si hay algo que rige la vida, entre otras cosas, es la incertidumbre. Yo soy un tipo controlador al máximo. Me levanto y no me puedo poner a trabajar si no lavo la loza. Hasta ese nivel tengo TOC. Es una cosa tremenda. Tengo que tener el escritorio ordenado de una manera, si no, no me puedo sentar a hablar con ustedes, ¿vale? Y lucho contra eso. Esa es parte de la lucha de mi travesía, porque entiendo y vivo la incertidumbre, ¿vale? La comprendo porque me doy cuenta, tomo conciencia de lo que ha significado esa incertidumbre en mi vida, pero a la vez hay un montón de cosas que me tironean por otro lado y que me hacen caer en ciertas contradicciones. ¿Por qué digo esto de la incertidumbre? Porque en el análisis de esa travesía hay un elemento, yo por eso me presento diciendo soy jerezano de nacimiento, hay dos elementos que para mí son tremendamente significativos en lo que hoy me hace llegar al mundo educativo y pensar en la educación. Y en mi experiencia infantil con el mundo gitano, ¿vale? Y con el mundo principalmente de personas toxicómanas, es decir, personas con adicciones a drogas, ¿vale? Con las cuales comparto porque mi papá tenía un centro voluntario, hacía un voluntariado, organizaba un voluntariado para trabajar con estas personas. Y eso se da en Jerez, una ciudad del sur de España, donde el mundo gitano es parte de esa realidad. Si alguna vez ha escuchado música flamenca, hay que asumir que gran parte de los grandes referentes de la música flamenca vienen de Jerez. Y yo en mi infancia jugué en un equipo de fútbol que se llamaba Flamenco Club de Fútbol, en donde el gran porcentaje de los niños y niñas que ahí estaban eran gitanos. Para mí eso es muy importante. Hoy día, en ese momento era pasarlo bien, pero hoy día me permite pensar la relación con eso que llamamos la otredad, ¿no? ¿Vale? Que la otredad hoy día la podemos representar en diferentes colectivos, pero que en ese momento, en esa ciudad del sur de España, era el mundo gitano. Y para mí eso es muy relevante, porque es adentrarme en mi infancia en otra forma de entender la vida, que curiosamente está muy marcada por el concepto de comunidad, cosa que en mi familia no era lo central. ¿Vale? Entonces, eso tiene para mí un tema muy importante en esa travesía porque me permite conocer otra forma de vivir y hoy día me tiene preocupado por la comunidad, por la otredad, por lo colectivo, no tanto lo individual, etc. Entonces, ese mundo gitano es tremendo. Y el tema del contacto con personas adictas a ciertas sustancias es muy importante porque en los años 90, yo aunque parezca muy viejo, no soy tanto, tengo 42 años, en los años 90, en el sur de España, entra muy fuerte una droga que es la heroína, ¿vale? Que principalmente recae en el mundo gitano. Es decir, aquellos que más consumían este tipo de droga, o personas que consumían mucho este tipo de droga, una droga muy fuerte, eran del mundo gitano con quien yo tenía cercanía. Y mi padre trabaja en un voluntariado o coordina un voluntariado. Entonces me permite en mi infancia empezar a vivir la vida desde unas situaciones muy particulares a las que uno supuestamente como niño no debiera estar enfrentado. Entonces me permite entender que ese otro no es solo un otro que genera problemas, sino es un otro que tiene una vida, que tiene unas preocupaciones y que yo no voy a estigmatizar. Entonces eso para mí es muy relevante hoy día y me lleva a no idealizar, pero a un profundo deseo por transformar. Y en ese querer transformar
es donde empiezo a cuestionarme una serie de aspectos, una serie de cosas que a lo mejor los podemos compartir con ustedes en estos momentos. Eh, quiero decir, me parece que está abierta a quienes quieran intervenir a medida que Alberto nos comenta. Por ahí ponían en el chat, llamaba mucho la atención a la visión, esta perspectiva que tú nos mencionas. Y te agradezco de corazón que tú nos abras el tuyo, porque en general el mundo académico, del cual yo me siento parte porque hago clases en una universidad, siempre nos ponemos como en una esfera superior, diría yo. Entonces, los estudiantes, y no sé qué opinarán los estudiantes que están aquí, pero tengo la impresión de que los estudiantes en general, cuando uno se abre a esta perspectiva, les llama mucho la atención, que uno hable como desde su humanidad y desde este ser que no somos perfectos. Entonces, en general, llama eso la atención. Ahí dice la Vivian ahí que sí, que se agradece mucho esa vulnerabilidad. Yo creo que tiene que ver con este mundo más ¿no es cierto?, de la humanidad. Yo solo me quiero quedar con una mención que haces tú, Alberto, que es el tema que tú señalabas que, ¿no es cierto?, lo que rige la vida es la incertidumbre. Y, y de verdad me quedaba pensando en que hemos demonizado la incertidumbre. Es como una suerte de fantasma que nos aterra. Cuando alguien se siente que está un poco invadido de incertidumbre, es como pensar que no tiene opciones. Y la verdad es que la incertidumbre más bien nos da la oportunidad de nuevas acciones, pero nos aterra, por lo menos estoy hablando desde mi experiencia, nos aterra la incertidumbre, el no saber. Es cosa de que pensemos en la muerte, por ejemplo, que es lo más incierto de la vida, paradójicamente. Pero es algo que incluso ni lo conversamos, porque si alguien se atreve en una tertulia de amigos y amigas a decir, oye, ¿por qué no hablamos de la muerte? ¿Qué pensamos acá? No toquemos esos temas, por favor, la gente se incomoda, qué sé yo, etc. Pero tiene que ver con eso, con que demonizamos mucho la incertidumbre. Y lo último que quiero decir es que en este espacio, una de las cosas que hemos planteado también es que no queremos demonizar la escuela tradicional, porque la mayoría de los chicos que están aquí, las chicas que están acá, de los estudiantes, van a ir a una escuela tradicional. De hecho, yo trabajo en el mundo de la educación tradicional y lo que uno dice es, a ese espacio donde vamos, es donde uno puede generar transformaciones. Sé que no es fácil porque hay toda una cultura escolar, hay un esquema muy rígido que muchas veces juega en contra de estos afanes de transformación, pero es el espacio que tenemos para generar eso. ¿Sí? Por ahí habían escrito Sí, también algo en el chat. Eh, sí, Gustavo. Bueno, yo estoy leyendo el chat. No, perfecto, perfecto. como Súper. no son preguntas, no voy directamente, pero creo que las cosas que vamos abordando o que vamos a ir abordando tienen mucho que ver con los comentarios que aparecen en el chat. Mira, bueno, es que anoto muchas cosas, ¿no? Cuando Me a pasa partir lo del mismo. chat y de escucharte, entonces uno no sabe por dónde empezar, porque yo tengo un PPT organizado que todavía no empiezo y a lo mejor por la dinámica que está tomando esto, probablemente no lo usemos. Pero mira, es muy interesante varias cosas. Bueno, ustedes, no sé si ustedes, pero tú, Gustavo, sabes que yo intelectualmente, si eso existe, soy hijo de Carlos Calvo, ¿vale? Yo llegué a Chile por él es padrino de mi hijo mayor, es una persona a la que yo quiero mucho, admiro mucho y respeto profundamente, ¿vale? Por lo tanto, muchas de las cosas que digo las he pensado a partir de conversaciones con él, experiencias con él, etc. Lo cual no significa que hoy día también tengamos ciertas diferencias, no en lo que pensamos, sino desde dónde pensamos lo que pensamos, ¿no? Pero es muy interesante porque algo que yo aprendí con él es que la escuela no es, la escuela en general, hablo de la institución educativa, incluso en la alternativa, toda, ¿vale? En la institución, cualquiera que sea donde estemos trabajando, la escuela, para mí esta afirmación que podría no tener mucho sentido, para mí es muy relevante, que la escuela no es lo que creemos que es, sino la escuela es lo que es, ¿vale?
¿Por qué digo eso? Porque bajo la lógica que hablaba anteriormente del ideal, cuando pensamos en la escuela, empezamos a decir cosas que no operan al interior de la escuela. Y eso nos ha llevado a una situación de artificialidad absoluta. Y pareciera ser, y eso sí lo dice Carlos Calvo, ¿no? Como que el niño hace como que aprende y los profes hacemos como que enseñamos. Pero todo es una actuación en donde el niño sabe que no está aprendiendo y el profesor sabe que no está enseñando, pero seguimos jugando. Seguimos jugando. Y claro, yo cuando pienso en ese fenómeno, una de las cosas que pienso es que efectivamente eso tiene que ver porque jugar ese juego, actuar de la manera en la que lo hacemos, es, como decía alguien por ahí, seguir manteniendo el control. Aunque sea mentira, pero seguimos manteniendo el control. ¿Por qué? Porque lo que nos cuesta es abrirnos a la incertidumbre. No me voy a poner en términos tan amplios, porque además a mí me da pánico, Gustavo, hablar de la muerte, pensar en la muerte, pero no lo voy a poner en términos tan complejos, sino en términos más concretos de nuestra área, que es el aprendizaje. Yo creo que si hay algo que no hemos asumido de verdad, es que hasta el momento no hay ninguna evidencia, hoy que nos gusta tanto el tema de la evidencia científica, ¿cierto? No, ni ninguna certeza, no hay nadie que nos pueda decir dónde y cuándo se produce el aprendizaje. Yo creo que eso es básico, es decir, el aprendizaje es un acto en sí incierto. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Tiene unas consecuencias maravillosas para nosotros los profes, porque efectivamente nos hace decir, si no es posible tener certeza de dónde ni cuándo ocurre eso que llamamos el aprender, tengo que soltar el control, porque no lo tengo. Es decir, por más esfuerzo que haga, yo no puedo controlar el aprendizaje. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es generar las mejores condiciones que nos acerquen a tener mayores probabilidades de que eso que llamamos aprendizaje emerja en algún momento. Pero eso es lo que podemos hacer, generar las mejores condiciones. Y claro, ahí entramos a análisis condiciones micro, condiciones medias, condiciones macro, porque las condiciones están en diferentes niveles. Pero yo creo que eso nos libera de mucha tensión y nos permite dejar de jugar al juego de la actuación. Alguien dijo por ahí, no sé si fuiste tú, y nos sorprende, ¿no? Que el otro se presenta como un humano. No se presenta, y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede sorprender que el otro se presente como un humano si es lo que es? Y efectivamente, yo creo que si hay algo, y voy a hablar ahora en términos autobiográficos, que a mí me encanta de haber aprendido en la vida, es a reírme de mí mismo. Es decir, es mostrarme como soy, una persona con muchas virtudes, pero con el doble o triple de defectos que de virtudes. Y entonces, claro, cuando el niño o la niña ven que tú eres capaz de reírte de esos cientos de problemas que tienes, porque todos tenemos dificultades, problemas, etcétera, claro, el otro empieza a reconocerte de otra manera, y tú empiezas a reconocerlo a él también de otra manera. Y ese encuentro es una de las condiciones favorables para que el aprendizaje emerja. Es decir, si no existe ese encuentro de confianza, entre otros elementos, porque esto es muy complejo, pero uno también con el paso de los años intenta quitar la cáscara de lo central, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Yo creo que uno de los lugares por donde hay que empezar es por esa experiencia del reconocimiento del otro. Y uno de los elementos básicos de ese reconocimiento es la confianza. La confianza en sí mismo, pero la confianza en el otro. La confianza en que el otro va a aprender. Va a aprender. A lo mejor no va a aprender lo que yo quiero que aprenda, pero va a aprender. Y ese fenómeno del aprendizaje, cuando el niño se siente reconocido en esa confianza, eso facilita mucho todo lo que posteriormente va a ir emergiendo. Lógicamente no es el único factor, ni mucho menos, pero yo creo que es un elemento sustancial. Y yo creo que eso viene de asumir que es imposible, imposible. Ni la ciencia ni la tecnología hasta el momento son capaces de controlar eso que llamamos aprendizaje. Ahí está siempre abierta ahí la posibilidad para intervenir. Así que, Alberto, si quieres, puedes
dar curso nomás, porque igual Ya, no, perfecto. ¿sí? Ya, pero esto es interesante, ¿por qué? Porque yo tengo una Sí. presentación que ahora ya no la voy a empezar seguramente desde el principio, pero cuando yo digo que nos regimos por esa creencia, de que mantenemos el control o que el aprendizaje se pueda controlar. Eso nos lleva, por ejemplo, a nivel académico, voy a compartir, nos lleva a nivel académico a casi siempre tener los mismos referentes que cada vez más se han ido acercando a una visión de la ciencia que nos aleja de una eterna discusión en el ámbito educativo. La eterna discusión histórica, por cierto, es si la educación es un arte o es una ciencia, ¿cierto? Una discusión maravillosa y eterna que siempre ha rondado la reflexión pedagógica, pero pareciera ser que hoy ya tiene respuesta, dado desde dónde y cómo estamos pensando el fenómeno educativo. Y la respuesta pareciera ser que es que la educación es una ciencia. Y se aleja del arte y por tanto se aleja de la incertidumbre y se mantiene en el control. Porque la ciencia que adopta o la mirada científica que adopta no es una mirada científica alternativa o que está en los márgenes o que está intentando. No, es una ciencia, es una mirada científica muy tradicional, en donde el control sigue siendo el eje central del fenómeno. ¿Vale? Por eso estamos en las instituciones llenos de competencias, ¿cierto? Que hay que plasmar en el papel porque después hay que crear indicadores para demostrar que esas competencias fueron desarrolladas. Y uno dice, ¿es realmente posible eso? Entonces, esa discusión entre ciencia y arte yo creo que es muy interesante. Yo no la he abordado, pero a mí últimamente me tiene ocupado y me tiene también comprometido. ¿Para qué? Para que cuando uno va al ámbito público, como por ejemplo hoy día, empecemos a mostrar otros referentes que nos permitan pensar el fenómeno educativo, no desde los mismos marcos que siempre lo estamos pensando. Y yo quería entonces partir por acá, ¿vale? Partir por Mafalda, partir por Joaquín Salvador, ¿cierto? Y con algunas preguntas que Mafalda se hace. Una primera pregunta que a mí me hace mucho sentido, que tiene que ver con la perspectiva decolonial en la cual estoy trabajando, es qué habrán hecho algunos pobres sures, donde podríamos estar nosotros, para merecer ciertos nortes. Pongámoslo en términos más concretos, qué habrán hecho algunas pobres escuelas, sean del tipo que sea, para merecer las autoridades educativas que hoy día tiene y que de alguna manera las fuerzan a seguir ciertas lógicas. ¿Vale? Esto no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con cómo un humorista gráfico es capaz de representar en un muy poco espacio, ¿vale? Algo que yo creo que a todos nos ocupa. Pero como la ciencia está preocupada de otras cosas, eso que nos preocupa va dejándose estar para que tomemos otras preocupaciones. ¿Vale? Es un tema para mí importante que es desde donde vamos a mostrar también nuestras propias preguntas, ¿no? Además, ¿por qué siempre tenemos que mostrar los referentes europeos y norteamericanos, que son los que nos han permitido hoy día en Chile pensar la institución educativa? Cuando ninguno de ellos, con todo mi respeto a los grandes pensadores de la educación, por favor, cuando casi ninguno de ellos estuvieron en Chile para pensar la escuela. Es decir, la pensaron desde un lugar muy particular, muy legítimo, pero pero no desde un lugar que reconocía las particularidades en las cuales nosotros podemos vivir. El segundo referente es un artista, un cantante murciano, insisto en esto, murciano de Murcia, que yo creo que no se conoce mucho, ¿vale? Murcia, una ciudad, iba a decir una ciudad, una comunidad junto a Andalucía, el lugar donde yo nací, muy, muy violentada, muy negada, ¿vale? Y que tiene una inmensidad de canciones y letras, pero que yo tomo una que a mí una parte de una canción que él tiene, que a mí me llama profundamente la atención y me hace mucho pensar, y que relata, bueno, lo que ustedes pueden ver ahí, no lo voy a explicar yo, ¿vale? Está hablando de su abuela y dice, mi abuela no fue a la escuela
pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, está hablando de la guerra civil, y por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital, de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisa hasta los besos. Van de revolucionario, entiendo que está hablando por nosotros, por los que trabajamos en la universidad, van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno y son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Yo creo esa expresión, teorizan en lo ajeno, yo creo que es algo que debiéramos considerar siempre. Si cómo nosotros somos capaces de teorizar desde los propios territorios que habitamos, no haciéndole visitas a los territorios. Voy a ir a la escuela a ver si soy capaz de... No, en mi propia institución donde trabajo, desde ahí comienzo a construir teoría. Eso no significa negar todo el avance teórico de los grandes autores, claro que hay que conocerlos, pero yo siempre lo tengo que poner a conversar con los propios territorios que habito, ¿vale? La tercera, imposible no tenerla, ¿cierto? Nuestra querida Violeta Parra. Hay una décima que a mí me acompaña desde hace años y que ella dice: semana tras semana transcurre mi edad primera. Mejor ni hablar de la escuela, la odié con todas mis ganas. Del libro hasta la campana, del lápiz al pizarrón, del banco hasta el profesor. Y empiezo a amar la guitarra y donde siento una farra, allí aprendo una canción. Por favor, entiéndase que esto no es para demonizar la escuela, es para introducir en la escuela algo que Violeta planteaba y que a mí me parece majestuoso, que es el concepto de farra. Es decir, si no hay farra en la institución donde se genera el aprendizaje, no podemos asumir que eso es una institución educativa. La farra es la fiesta es el rito es la vida. Entonces, la escuela la tenemos que llenar de vida, la tenemos que llenar de música, la tenemos que llenar de guitarras, pero no para decir cuáles son las notas musicales, sino para permitir legitimar la experiencia de acariciar el sonido, de oler la madera, etc. ¿Vale? Y esto tiene mucha relación, esto tiene mucha, estoy abriendo, esto tiene mucha relación, lo traigo aquí, después de los últimos sucesos, con un pequeño relato del mismo Patomán, ¿cierto? Cuando a él le preguntan sobre si fue a la escuela, si no fue a la escuela, cómo aprendió, y él dice algo muy interesante, dice: nunca hicimos clases de nada. Esto yo se lo escuché en una entrevista ¿en qué canal fue? Vía X, si no recuerdo. Mal. Dice: nunca hicimos clases de nada, ni de canto, ni de música. Todo venía de forma natural. Incluso Lucho Albi me decía, y cita él, que nunca te metan al conservatorio. No vayas a estudiar canto, no estudies guitarra, porque ahora eres tú. Lo que estás haciendo es lo que te sale desde dentro. A mí me parece realmente emocionante, emocionante. No porque yo esté en contra del conservatorio, por favor. El conservatorio tiene que ser la manera, tiene que ser la manera en la que yo formalizo una necesidad, que es la necesidad de seguir profundizando en un tema, pero no es el requisito previo para aprender música. Entonces, alguien decía por ahí, hablaba de la confusión entre memorización y aprendizaje, ¿no? Yo nunca me he negado a la memorización, pero tiene que ser una memorización con sentido. ¿Y cuál es el sentido? Cuando yo siento la necesidad de memorizar ciertas cosas. Estoy pensando en los Pokémon, ¿no? Los niños. Entonces, uno le pregunta a los niños por los Pokémon y se sabe el nombre de, no sé, pues de 80 Pokémon. Nadie les obligó a memorizar eso, pero lo quisieron hacer, porque eso les permite seguir conversando con el otro. Yo tengo un sobrino de 4 años que sabe de animales, da igual el animal que tú le muestres, que él se lo sabe, puede ser de África, de Asia, da igual, él se sabe todos los nombres de los animales. Nadie le ha obligado a... ¿Por qué él aprendió eso? Bueno, porque necesitaba para explicarle a otros de su comunidad lo que a él más le apasiona y más le interesa. Entonces, tiene que haber memorización. Yo creo que sí. Si el problema no es que tenga que haber o no tenga que haber, el problema es cómo construyo esa memorización. Entonces, debe haber formalidad, conservatorio, debe haberlo. Pero el problema es para qué está eso. Si es para pagar, la pasión por el aprender, no nos sirve. Si es para cubrir una necesidad que la propia comunidad está teniendo, maravilloso. Yo siempre recuerdo, Gustavo, tú que citaste a
a varios autores y autoras que acompañan a eso que podríamos ya denominar la escuela nueva, ¿no? Yo siempre recuerdo haber leído en mis primeros años, ¿no? Que cuando leí Summerhill, yo siempre recuerdo muchas experiencias que contaba Alexander Neil, pero una de ellas es una sala con instrumentos musicales, ¿no? Que estaban ahí para que los niños fueran. Y nos dice, bueno, pero ¿para qué? Sí, están ahí, están. Porque tú lo que organizas es el ambiente, es el contexto, generan las posibilidades. Y en función de esas posibilidades, las personas vamos transitando y vamos experimentando. Y en esa experimentación se van construyendo gustos, placeres, aficiones, pasiones. Y desde ahí el educador empieza a generar, y aquí estoy pensando en Carlos Calvo, relaciones posibles con otros mundos que no tienen que ver con la guitarra, que no tienen que ver con la pintura, pero otros mundos con los cuales yo soy capaz de establecer esa relación. Entonces, muestro estos 4 referentes por 2 motivos. Uno, porque creo que tienen un tremendo valor para pensar la institución educativa formal. Y 2, porque también es una manera de una respuesta a esa obsesión por una ciencia muy tradicional. Alguien diría por ahí una ciencia de carácter occidentalocéntrico, después podemos hablar de eso, ¿vale? Que no le da cabida a otras miradas que hay incluso al interior de la propia ciencia. Estoy pensando, por ejemplo, lo que pasó en Chile o lo que pasa todavía en Chile con científicos tan connotados como el mismo Francisco Varela. ¿Vale? Voy a hacer un paréntesis. Yo recuerdo un libro, La Tercera Cultura, ¿vale? Digamos, un libro de entrevistas con científicos que están así como en lo máximo de la ciencia, y uno de los científicos entrevistados por Joe Brockman, que es el editor del libro, es Francisco Varela. Y entonces Varela le cuenta el trabajo que está haciendo y Joe Brockman le dice, realmente estoy emocionado con lo que me cuenta e impresionado con la calidad de la ciencia que tú haces. Y le dice Joe Brockman a Francisco Varela, tú solo tienes un problema. Si no tuvieras ese problema, hubieras sido premio Nobel. Y Francisco, Pancho, ¿no? Le decían sus amigos, Pancho dice, bueno, pero ¿qué problema puedo tener yo para no conseguir el premio Nobel? Es que eres chileno, ¿vale? ¿Qué quería decir? Que la ciencia no es tan objetiva como decimos que es, sino que la ciencia también está leída desde el lugar que la gente que puede leer la ciencia lo hace. Y la ciencia no se lee desde Chile, no se lee desde Sudamérica, no se lee desde Latinoamérica, se lee desde un centro, que sabemos cuál es, y desde ahí se valoran ciertas propuestas y se deslegitiman otras propuestas. Y yo creo que eso es muy importante. Y tiene que ver entonces con esta pregunta que yo hago, que es desde dónde estamos mirando, entendiendo y viviendo la vida o eso que llamamos escuela. Cuando ustedes, para mí, por ejemplo, las 2 travesías que ustedes plantean entre el quién soy y cómo genero la crítica al sistema, para mí son indivisibles. Es decir, no hay una línea real que las separe. No hay una línea real que las separe, están juntas, dan de la mano. Claro, nosotros en el lenguaje hacemos el esfuerzo de separarla para decir, bueno, explícame esto y después me explican lo otro. Pero en el fondo, no hay tal separación. Yo vivo la escuela en función de cómo vivo. Eso es muy interesante para mí, ¿vale? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite entender por qué nos preocupamos de ciertas cosas y no nos preocupamos de otras. Por ejemplo, ¿por qué nos preocupamos tanto por el color del pelo de los niños y no nos preocupamos de cuáles son los intereses académicos que los niños van construyendo? No, es que me obligan. Sí, te obligan, pero si lo haces es porque hay algo en ti que también te lleva a tener esa preocupación. Entonces, es muy interesante decir, bueno, cómo yo he ido construyendo, por ejemplo, el miedo a la autoridad política me refiero, o académica. Y esa es una pregunta maravillosa. ¿Cómo yo he ido construyendo el miedo, perdón, no a la autoridad, para no meternos en temas conceptuales, al poder? ¿Por qué yo le tengo miedo al poder? Y esa es una construcción histórica que viene desde nuestra más tierna infancia. Yo creo que es muy importante en esa travesía comprender desde dónde hemos construido ese miedo, porque ese miedo es el que determina que yo hoy día infunda miedo a mis estudiantes. Que hoy día yo hable de evaluación formativa, pero cuando veo que pierdo el control, vuelvo a usar la evaluación como medio de castigo.
Y lo hago inconscientemente. ¿Y por qué lo hago inconscientemente? Porque eso forma parte de mi propia historia vital. Y eso no es solo por culpa de mi padre, ¿vale? Porque también tendemos a buscar culpables únicos. No, eso es una característica propia de una cultura en la cual hemos ido desarrollando. Entonces yo pongo entre paréntesis imposibilidad de una escuela pertinente a los territorios más marginalizados. Es decir, ¿es imposible una escuela a otra? Yo creo que no es imposible, pero sí hay que asumir. Ustedes planteaban que para mostrar los inicios de la escuela, ¿cierto? Iban al documental en la educación prohibida. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que asumir desde ahí es que la institución educativa escolar se origina a partir de eso que llamamos el proyecto civilizatorio de la modernidad. ¿Vale? Y entonces, si eso es así, eso es lo que yo estoy ahora. Lo que tendríamos que pensar es el proyecto civilizatorio de la modernidad. Y una de las cosas que se plantean, vuelvo atrás, una de las cosas que se plantean desde las teorías decoloniales es que este proyecto civilizatorio de la modernidad, desde sus orígenes, ha estado basado en la negación y aniquilamiento de eso que llamamos otredad. Es decir, en términos más concretos, aquí voy a hacer, esto es muy cuestionable, ¿eh? Pero voy a ser pesadito. Eso de la libertad, la fraternidad y la igualdad solo es y solo era para algunos. Es decir, los grandes principios del proyecto civilizatorio de la modernidad, libertad, fraternidad e igualdad, requerían para poderse llevar a cabo en algunos territorios de la negación y aniquilamiento de los otros. Eso para mí es muy interesante, muy interesante. ¿Por qué? Aquí voy a poner un ejemplo, ¿no? Siempre ponen a Francia como el ejemplo de país que menos basura produce en el mundo, ¿vale? Y los franceses se llenan, y por favor, yo nací en el sur de España, yo no le tengo nada a los franceses, todo lo contrario, solo estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Siempre se llenan de orgullo para decir que son los que menos basura producen del mundo. Lo que no dicen es que la basura que producen es a dónde la llevan. Y se la llevan a Haití, ¿vale? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque pareciera ser que el sistema está hecho a partir de esa negación. Es decir, no podemos seguir viviendo de la manera en que vivimos si no hay otros que no pueden alcanzar los niveles básicos de dignidad humana. Yo creo que eso es muy relevante porque hay que pensar que la escuela se genera al alero de ese proyecto civilizatorio. ¿Vale? Por eso dicen algunos que prácticamente es imposible, que siempre vamos a estar en eso que llaman vías de desarrollo, ¿cierto? Porque es tanto el nivel, por ejemplo, de consumo que se ha generado en el mundo, que para que nosotros, Chile, llegue a ese nivel, los que están arriba tienen que seguir estando a un nivel más alto. Entonces siempre vamos a estar en ese proceso. Y hay otros que nunca van a poder estar ni siquiera en vías de desarrollo. Entonces, esto solo para decir que el proyecto civilizatorio de la modernidad, es decir, esos tres grandes principios de libertad, fraternidad e igualdad, llevan consigo el principio de la negación. Por eso se plantea, voy a pasar para ir más adelante, por eso se plantea que, lo tengo por ahí más adelante, pero lo voy a plantear ahora, que el proyecto civilizatorio de la modernidad es un proyecto político, pero también es un proyecto económico. Y vean que esto es interesante. Para las teorías decoloniales, modernidad y capitalismo no son dos procesos históricos diferentes. Es decir, uno no se produce con la revolución industrial y uno no se produce con la revolución francesa y el otro con la revolución industrial, sino que ambos emergen, nacen en 1492, momento en el que Europa comienza el aniquilamiento de todos los territorios de estos lados del mundo. Es decir, el encuentro con el otro, Enrique Dussel lo plantea la lógica del espejo. Si cuando viene el español a estas tierras y mira y dice queremos lo que queremos, eso requiere de aniquilar al otro. Y vean, voy a desordenarme, ¿vale? Y una de las cosas que plantea las teorías decoloniales es que hay una epistemología
que podríamos denominar moderna y colonial, que está centrada en eso que llamamos el sujeto universal, que es el sujeto con el cual trabajamos en la institución educativa formal. Ahora les voy a contar algo al respecto, pero sigamos con esto. Epistemología moderna y colonial centrada en eso que llamamos sujeto universal. ¿Quién es el sujeto para el proyecto civilizatorio de la modernidad? ¿Quién es el sujeto para la escuela? Y el sujeto es ese que ustedes tienen ahí. Es un sujeto blanco, capitalista, patriarcal, heterosexual y adultocéntrico. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite entender desde dónde estamos intentando llevar a cabo el fenómeno educativo. Desde dónde estamos construyendo eso que llamamos escuela, sea cual sea, porque puede ser la escuela tradicional, municipal, pública, que hay en lugar, puede ser también cómo construimos la escuela alternativa, también puede ser desde dónde estamos construyendo esa escuela alternativa. Desde ese sujeto blanco, capitalista, patriarcal, heterosexual, adultocéntrico, o desde verdaderamente los propios territorios, las propias personas con las cuales compartimos. Que no cumplimos ninguna con estos 5 criterios. Mira, nosotros hicimos una investigación con el mismo Carlos Calvo, la última que trabajamos juntos antes de que él fuera elegido constituyente, que es muy interesante, porque trabajamos el concepto de normalidad, cómo la normalidad era entendida por profesores y profesoras. Y nos ocurrió algo intelectualmente al menos muy significativo, que es que cuando vamos a hablar con los profesores y profesoras, nosotros le decimos, bueno, le hacemos varias preguntas, pero una de las preguntas muy tediosas era, ¿quiénes son los sujetos no normales? ¿Quiénes son los alumnos no normales con los cuales tú trabajas? Nosotros esperábamos que esa pregunta llevara a cuestionarnos a nosotros como investigadores muy rápidamente y queríamos ver qué pasaba al respecto. Eran muy pocos los profes que nos cuestionaban la pregunta y rápidamente procedían a señalar a los sujetos no normales. Y es maravilloso porque cuando uno empieza a sistematizar lo que los profesores y profesoras entienden por sujetos no normales, nos aparecían más de 70 criterios. ¿Quiénes son los sujetos no normales? Voy a decir algunos. Los sujetos no normales son los que son muy inteligentes. Los sujetos no normales son los que son muy ordenados. Los sujetos no normales son los que son para adentro. Los sujetos no normales son los muy comprometidos socialmente. Los sujetos no normales son los veganos. Los sujetos no normales son las mujeres que quieren igualdad. Los sujetos no normales son los que microtrafican con droga. Los sujetos no normales, así podríamos llegar hasta 70 y tantos criterios. Entonces, ¿cuál es la pregunta de fondo? Todos somos no normales. Porque todo era un criterio para decir que era un criterio de no normalidad. Entonces, ¿quién es el normal? No existe. Porque el normal es el sujeto blanco, capitalista, patriarcal, heterosexual, adultocéntrico, con el cual nosotros... Un momentito que está mi hijo ahí. Sí, mi amor. Sí, pero déjenle a tu hermano. ¿Vale? Disculpe. Te traía un tremendo pay así y dijo, ¿podemos comer? Ya. Me perdí. El sujeto normal es el sujeto blanco, capitalista, patriarcal, es heterosexual, adultocéntrico, que no existe en nuestro salón. Porque en nuestro salón está el alto, el bajo, el que está comprometido, el que es vegetariano, el que es vegano, el consumista. Es decir, está la realidad de los sujetos con los cuales estamos, pero los profesores pareciera ser que le hacemos clase a una abstracción de sujeto humano. ¿Cuál es la abstracción? El sujeto universal. Y Ramón Rothfogel, que es un sociólogo puertorriqueño, si se dan cuenta, solo he ido citando autores y autoras de estos territorios, que también ahí hay parte importante del compromiso que uno tiene por alejarse de esta epistemología moderna y colonial. Ramón Rothfogel plantea que esta lógica epistemológica queda representada en una frase que es: yo sé lo que es mejor para ti. El papá, yo sé lo que es mejor para mi hijo. Mi hijo mayor sabe lo que es mejor para mi hijo menor. Los profesores sabemos lo que es mejor para los niños. Los directores saben lo que es mejor para los profesores. El ministerio sabe lo que es mejor para las comunidades educativas. Las escuelas alternativas saben lo que es mejor para la escuela tradicional.
Esa lógica se reproduce en nuestra forma de vivir. Y él dice, miren, fíjense históricamente cómo esa lógica se reproduce. Dice, siglo XVI. Esa lógica queda representada bajo la idea de cristianízate o te mato. Es decir, hay alguien que sabe lo que es mejor para ti y lo mejor siempre es, en ese siglo, cristianizarse. Y uno dice, bueno, pero profe, eso es siglo XVI, ya pasó harta agua bajo el puente. Vayamos al siglo XIX, la misma lógica. Civilízate o te mato. ¿Vale? Ahí tenemos todas las matanzas aborígenes a lo largo de todo el mundo. Y uno dice, bueno, pero ya es siglo XIX, vayamos al XX. Desarrollate o te mato. Somos testigos de esa lógica. Golpe de Estado en toda Latinoamérica. Bajo la idea de desarrollate, pero desarrollate a mi manera, no a tu manera. ¿Vale? Y siglo XXI, donde estamos, para mí un ejemplo, más allá de las diferencias políticas que pueda haber, un ejemplo gráfico es cuando Dilma Rousseff se tiene que ir del gobierno brasileño. La lógica es democratízate o te mato. Pero democratízate a la manera en la que yo entiendo la democracia. ¿Vale? Sí, hay una supervisión de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y al alero de esta lógica se crea, se recrea y se transforma la institución educativa formal. Desde el jardín infantil hasta la institución universitaria. Entonces, ¿cómo desprendernos? ¿Cómo desprendernos de esta lógica que nos acompaña? Ya son 3:45, ustedes saben que a las 4 yo tengo un compromiso, voy a pasar para dos fenómenos, lo voy a pasar muy rápido, que a mí en lo personal me están ayudando a entender esta imposibilidad, entre signos de interrogación, y después me voy a meter en la esperanza, ¿vale? Ya he explicado algunas cosas. Hay dos fenómenos que tenemos que trabajar. Uno es el fenómeno del colonialismo educativo, del colonialismo epistemológico, ¿vale? Y que son muy trabajados desde eso que llamamos teorías de colonia. Y en donde, insisto, modernidad y capitalismo no son dos procesos que se producen en épocas históricas diferentes, sino que se necesitan mutuamente y nacen, no como lo conocemos hoy día, pero nacen en 1492. Y hay autores como por ejemplo Enrique Dussel, que yo creo que son muy interesantes. Hay un libro que se llama 1492, El encubrimiento del otro, que explica muy bien esto que les planteo, y que de alguna manera nos permite entender que lo que está rigiendo nuestra propia vida es una lógica del poder entendido a la forma clásica desde las teorías más alemanas, entendido como dominación. Es decir, cuando hablamos de poder, entendemos que el poder siempre es dominación sobre los otros. ¿Vale? Y las teorías de colonial nos vendrían a decir, cuidado, porque hay otras formas de entender el poder. Enrique Dussel dice el poder como forma como forma de crear posibilidades para reafirmar la vida. Es decir, es la vida lo que está al centro, no es la dominación. Entonces yo, profesor, que tengo poder, porque tengo poder, ¿vale? Como yo ese poder no lo uso para dominar a otros, sino para crear posibilidades de reafirmación de la vida, ¿vale? Hay otros temas acá que nos ayudan a pensar que es, si transformamos la escuela, ¿la transformamos para seguir sobreviviendo o la transformamos para crear otras condiciones de vida? Esto para mí es muy importante porque lo que yo creo que ha ocurrido, por ejemplo, en la institución universitaria, con estos cambios de discurso, con estas nuevas aproximaciones, en el fondo no es una transformación del sistema, el sistema sigue operando bajo la misma lógica, pero se ha transformado para poder seguir sobreviviendo en esta lógica, pero no para pensar otra forma de vida. Esa es la deuda que tenemos pendiente. Entonces, esa idea entre sobrevivir y vida, yo creo que también es muy interesante. Entonces, este sería un tema para comprender el fenómeno. El otro tema, para mí importante, lógicamente, es lo que conocemos como el neoliberalismo, ¿vale? Pero atento, no el neoliberalismo como un subproducto de la economía o de la lógica económica, sino el neoliberalismo como un sentido común. Es decir, lo que ha pasado en el neoliberalismo, es que estoy pensando en el autor que se me olvidó, ¿vale? Pero bueno, ya me voy a acordar. Es que el neoliberalismo lo hemos encarnado de tal manera que lo hemos convertido en sentido común. Entonces, claro, decimos, no, el individualismo exacerbado es negativo.
pero es que eso forma parte de nuestra propia cultura. Entonces hay un sentido común que es el que debiéramos reconstruir desde la propia institución educativa. ¿Vale? Y el otro elemento que para mí, porque hay muchos acá, que es muy importante, es el concepto de mercancía ficticia de Karl Polanyi, que nos tiene que llevar a pensar que hemos mercantilizado incluso el conocimiento. Él habla de la naturaleza, del dinero y del trabajo. Yo digo, el trabajo en nuestro ámbito es el conocimiento. Hemos convertido el conocimiento en una mercancía. Por eso cuando yo publico un artículo, mi universidad me da incentivos. Pero cuando voy a un colegio a conversar con los profes, ahí no me da incentivos. Porque el conocimiento que yo comparto con los profes no tiene valor. Pero el conocimiento que yo publico en una revista que nadie va a leer, ese sí tiene valor. Hemos mercantilizado ese conocimiento. ¿Vale? Y eso está a la base de la institución educativa moderna occidental. ¿Vale? Estos dos elementos son para mí son interesantes. La esperanza, siendo muy sintético. Esta es una idea de soñar que yo le escuché por primera vez a Carlos Calvo, ¿cierto? Que es la necesidad de que diseñemos nuestros propios sueños. No es un concepto de él, es un concepto de León Octavio Sorno, ¿vale? Pero es diseñar nuestros propios sueños. Y en ese diseñar, que nadie se asuste por la primera palabra que aparece, en ese diseñar nuestro propio sueño, yo planteo que tenemos que transitar desde la idiotez a la construcción de comunidad. Cuando hablo de idiotez profesional, por favor, no lo tomen como el diccionario de la RAE lo toma hoy día. Dice que los idiotas son las personas que tienen falta de criterio. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la idiotez en su sentido etimológico y de cómo se usaba en la época clásica. Y vean que es interesante. En la época clásica, a las personas idiotas se les decía a alguien que era idiota cuando solo se preocupaba de sus propios intereses. Es decir, el idiota era aquel que no se preocupaba de la vida pública, que no le importaba lo que le estaba pasando a su comunidad, sino que solo se preocupaba de sus propios intereses. Uno pensaría que tantos idiotas tenemos en el país, ¿cierto? Pareciera ser que estamos llenos. Bueno, yo creo que ese es un tránsito, pasar de la idiotez, de preocuparnos de nuestros propios intereses, a lo colectivo. Yo creo que algo ocurrió con el estallido social, algo ocurrió en ese tránsito, que yo no tengo muy claro qué es lo que es, pero algo ocurrió. El hecho de que esté la convención ahí, algo nos está diciendo, ¿vale? Ese es un elemento para mí muy importante. Voy a pasar esto por el tiempo, ¿vale? Y me voy a ir a la última diapositiva, que para mí es muy importante. Hay un autor portugués que ustedes conocen, que es Boaventura de Sousa Santos, que él habla del optimismo trágico. Él no lo habla en estos términos, pero yo lo puse al centro porque para mí es muy, muy interesante. Él dice, tenemos que ser optimistas trágicos. Y uno dice, bueno, que es un optimista trágico. No podemos perder la esperanza de que la transformación es posible. Tenemos que ser optimistas en ese sentido, pero no podemos ser ingenuos. Tenemos que asumir que estamos viviendo una tragedia. Y tenemos que ser conscientes, tenemos que leer críticamente esa tragedia para también abrirnos a esa esperanza de que es posible otra forma de vivir. Es decir, es posible otro proyecto civilizatorio y por tanto es posible otra forma de entender la institución educativa formal. Y en este tránsito hay 4 elementos que para mí son muy importantes y con esto termino. Uno, lo tomo de una autora supuestamente norteamericana, pero que ya hoy día se asume casi como ecuatoriana, que es Catherine Walsh, ¿vale? Ella dice que hasta el momento los educadores y educadoras hemos constituido comunidades de resistencia, y eso es muy importante, resistir. Pero ella dice, cuidado, porque no solo tenemos que resistir, tenemos que constituirnos también en comunidades, y ella dice, de reexistencia. Es decir, tenemos que ser comunidades que seamos capaces de encarnar y demostrar que podemos vivir de otra manera. Eso para mí es muy importante porque no basta con resistir, no basta con hacer fuerza, no tenemos que mostrar que es posible vivir de otra manera. Y los profesores y profesoras tenemos que ser comunidades que demos cuenta de aquello, no que hablemos de aquello, sino que vivamos eso que decimos que es importante. Ese es un elemento. El otro elemento que yo diría para mí el más importante es uno que plantea Silvia Rivera de Cusicanqui, activista boliviana. Ella dice, si queremos crear otro proyecto civilizatorio, yo digo, si queremos crear otra institución educativa formal, necesitamos, dice ella, transgredir las normas instituidas. No podemos pretender que exista un cambio
cuando hacemos todo de la misma manera. Y eso nos invita a transgredir las normas instituidas. Yo hago clases principalmente en educación parvularia, ¿no? Y las educadoras de párvulo, mis estudiantes me dicen, profe, pero eso que usted dice es muy lindo, pero si yo hago eso me echan. Bueno, es un riesgo que tenemos que correr. No podemos siempre estar al servicio del poder como dominación. Tampoco digo que haya que hacerlo todo al contrario, pero hay momentos en los que uno tiene que decidir, ¿qué pongo delante? ¿Los intereses del niño o la niña o mis propios intereses? O los intereses de la supuesta autoridad educativa. Y en esa elección, desgraciadamente, está ganando los intereses de la supuesta autoridad educativa y no los intereses del niño y la niña. Entonces, para que ganen los intereses del niño y de la niña, en algún momento tengo que transgredir las normas instituidas. Y transgredir las normas instituidas también puede ser planificado, también puede ser pensado, etcétera. Pero tenemos que hacerlo porque de lo contrario va a ser prácticamente imposible. Ese es el segundo elemento. El tercero es el compromiso político y la movilización social. Entender que los educadores también formamos parte de la necesidad del compromiso político y la necesidad y la movilización social. No solo estamos dentro de un aula de clase para supuestamente enseñar cosas, ¿vale? Y el último elemento, con esto termino, la necesidad de reconocer otros saberes como legítimos. La ciencia es muy importante, la universidad está llena de conocimiento científico y es muy relevante, yo lo defiendo, pero no quiero que sea la única forma de acercarse al fenómeno de conocer. Tenemos que reconocer y legitimar otras formas de acercarse a ese ámbito. Por ejemplo, para no irnos a donde siempre se va la gente, el mundo indígena tiene otra lógica. Sí, sí, está bien, perfecto, yo lo defiendo, claro que sí, me encanta. Pero más cercano todavía, nosotros, los niños y las niñas. Los niños y las niñas no se aproximan al conocimiento como nos aproximamos los adultos. Y nosotros no legitimamos esa forma de conocer. Y si no legitimamos esa forma de conocer, lo que estamos haciendo no es negando el conocimiento, estamos negando a los niños y las niñas. Entonces, esos niños y niñas se convierten en adultos después de un proceso de negación en todo el proceso hasta llegar a ese mundo adulto. Eso, Gustavo, eh, digo porque por lo menos nos dé un tiempecito para conversar, aunque sean 5 minutitos. Bueno, sí, Pido disculpas porque mucha cosa. sí, sí, siempre estos temas apasionan, entonces, y es un espectro tan amplio de posibilidades que, claro, caben mucho. Eh, Así que dejo ahí abierto por si las y los estudiantes quieren intervenir. Ya algunos lo han hecho a través del chat, pero sería bueno ahí que pudiésemos también aprovechar que está Alberto aquí antes que se nos vaya para hacer alguna pregunta o algún comentario de los que ustedes estimen pertinente. Nicolás. Sí, hola profe, hola a todos. No, más que nada como que me quedó dando vueltas en la cabeza el tema de la transgresión institucional que hablaba el profe, en el sentido de que al final como que para el docente un círculo vicioso como que queda entre la espada y la pared, porque si uno puede tener como las mejores intenciones de transgredir como lo que ya está establecido, como decía, uno corre el riesgo de ser como alejado o apartado de este mundo escolar, y uno al ser apartado ya pierde toda posibilidad de poder transgredir esas normas ya institucionalizadas. Entonces, como que uno queda entre la espada y la pared, y como que quizá hay que ser más estratégico a la hora de hacer ese tipo de cosas para no ser apartado, pero estar dentro del sistema para como poder eh, entrar desde adentro, o sea, que desde afuera uno no va a poder tener mucha incidencia. Eso me quedó dando vueltas, como que me hizo harto clic. Sí, Nicolás, muchas gracias por tu reflexión. ¿Puedo decir algo, Gustavo? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que sí, Nicolás, yo creo que tú has dado, para mí, esto es muy discutible, hay gente que me ha dicho que no, que eso es imposible, que hay que hacerlo desde afuera, porque esto es académicamente da para mucha discusión, ¿vale? Yo en lo personal, desde mi humilde opinión, yo comparto contigo la necesidad de que seamos estratégicos en eso que llamamos la transgresión de las normas instituidas. ¿Por qué digo eso? Porque si para algo sirve la planificación, es para intentar prever
prever lo que puede ocurrir ante ciertas conductas que tengamos, ¿vale? Y aquí retomo nuevamente a Carlos Calo, que me parece que es maravilloso cuando él usa la metáfora de que la planificación es como un faro para los barcos. Si te acercas mucho, si el barco se acerca mucho al faro, encalla. Y siempre hay que mantener la planificación a cierta distancia, pero la planificación tiene sentido, no cuando se hace como respuesta a la supuesta autoridad educativa que nos pide planificar y nosotros copiamos y pegamos de lo que hicimos anteriormente para pasárselo al director. Ahí no tiene sentido, sino tiene sentido cuando sirve como plan estratégico. Y entonces ahí creo que juega un rol fundamental esa estrategia para no quedarnos fuera, porque efectivamente cuando nos quedamos fuera podemos ser negados, y en el ser negados coartamos nuestras propias posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo comparto contigo y eso se puede hacer. Hay criterios, por ejemplo, yo siempre digo que hay criterios que podemos seguir. Uno, para la transformación y el cambio, yo no puedo pretender bajo esa mirada idealizada que toda la comunidad educativa esté a favor y luchando por ese cambio. Eso es imposible. En ninguna comunidad todo el mundo quiere hacer eso. Entonces, primer criterio, ¿con quién empiezo a trabajar esa transformación? Empiezo a trabajarlo con aquellos con los cuales tenemos ciertas afinidades por la transformación. Ese es un criterio básico. Cuando digo aquellos, no solo digo profesores, también digo estudiantes, ¿vale? También digo familias. Entonces yo siempre recuerdo una propuesta que llevamos a un colegio sobre transporte activo. Queríamos que los niños, un tercero básico, se transportara desde la casa al colegio en bicicleta. Claro, y algo que para mí era generaba mucho entusiasmo en mí, y en algunos niños, y en algunas familias, para el resto del colegio era una tontería. Entonces dijimos, ya, queremos hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que persuadir al director, que es el primero que nos tiene que dar el visto bueno. Entonces, ¿quién va a ir a hablar con el director? Y todos dijeron, tú, por mí, tú no. ¿Por qué? Porque el director yo no le tenía muy buena. Él no me tenía muy buena a mí, perdón. Entonces, sería ilógico, sería poco estratégico que fuera yo, porque sabemos que las propuestas no solo se validan, desgraciadamente, por lo que son, sino por dónde vienen. Si venía de mí, ya iba a estar negada. ¿Quién va a ir? Va a ir la profesora a la cual él le tiene mayor estima. Y va a ir con el niño con el cual él le tiene mayor estima. Y va a ir con la mamá a la cual él le tiene mayor estima. La misma propuesta hecha por mí y hecha por esos tres actores no iba a tener la misma respuesta. Entonces uno empieza a pensar, ¿con quién voy en esto? Asumiendo que cuando voy con alguien, después se va a sumar otra gente. Entonces el otro criterio es, no podemos pretender entender la transformación en el corto plazo. Nunca una comunidad cambió de un día para otro. Y para eso tenemos que alejarnos del control. Si yo quiero que las cosas cambien de esta manera, en el tiempo que yo considero oportuno. No, yo quiero lanzar la piedra para transformar en esa dirección. Los tiempos no los puedo controlar, pero puedo ir jugando con lo que va emergiendo a partir de lo primero que voy haciendo. Esos son algunos criterios, Nicolás, que hemos pensado en el último tiempo. Javiera dice también agradecer sobre todo un tema muy interesante que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos y que podemos hacer para transformar un sistema del que en realidad somos parte. Efectivamente, yo creo que sí, porque somos parte de esa lógica, pero eso no significa que reproduzcamos todo lo que esa lógica legitima y valida. Y ahí también está la resistencia y lo que decía Catherine Wall de el mostrar que somos comunidades que encarnamos ciertos principios de otras formas de existir. Yo creo que eso es lo más interesante, ¿no? Cuando el niño o la niña nos mira y nos dice, que es posible hacer esto de otra manera. ¿Por qué? Porque el sentido común neoliberal no le permite ver otras posibilidades, no porque el niño no sepa, no, es que las cosas siempre se han hecho de la misma manera. Y tú lo que le estás mostrando, sin sacar la bandera de la anarquía, no, le estás mostrando que lo mismo se puede hacer de una manera diferente. Y claro, y eso empieza a generar cosas en la comunidad. Tan sencillo como llamar a una reunión de apoderados, no solo para informar, sino para decidir. Yo soy apoderado también y yo sé lo fome que son las reuniones de apoderados.
Yo sé lo que es estar todo el día trabajando para después llegar a un lugar en donde tienes que escuchar cosas que te podrían enviar por correo electrónico perfectamente. Claro, pero diferente es cuando te llaman y te dicen, mira, tenemos esta situación, ¿cómo la trabajamos? Y ahí están los niños, estamos legitimando formas de aproximarnos al conocimiento de los niños, están los papás y las mamás, los apoderados en general, están los profesores y profesoras. Y uno dice, ah, bueno, esto es otra cosa, porque aquí hay que aportar, aquí hay que aportar. Tan simple como eso, reuniones de apoderados no para informar, sino para decidir en conjunto. O hay que ordenar la sala. Sí, pero la vamos a ordenar junto a la persona que está contratada para ordenar. No, es que para eso le pagan. No, ese es el sentido común no liberal. ¿Vale? Nosotros formamos parte de esta comunidad y podemos junto a esa persona contribuir al orden, limpieza, higiene del lugar que habitamos. Y esa es una forma diferente de entender la limpieza. No es el que le pagan, aunque le paguen, y bienvenido sea que le paguen. ¿Vale? Entonces, esas pequeñas cosas son las que van generando otros aprendizajes en los niños y las niñas, y va incluso generando conflictos entendidos positivamente, entre el niño y sus propias comunidades familiares. Porque el niño llega a la casa y dice, oye, pero esto no siempre se hace así. Y como que no, no, en mi colegio lo hacemos de manera diferente. Bueno, eso también nos asegura una reunión con un apoderado que nos va a llamar la atención, pero eso es lo que le da sabor también a nuestro trabajo. Si solo es enseñar que 2 más 2 son 4, yo para eso no estudié los años que estudié. Así es. ¿Alguien más quiere intervenir? Que nos queden poquitos minutos con Alberto. Sí, adelante, Aileen. Nada, es que uno estuvo muy interesante y algo que me marcó más que nada es dar cuenta de cómo estamos todos inconscientemente siempre llevando o siguiendo la idea, por ejemplo, de los países europeos. Por ejemplo, incluso en la educación alternativa. También Montessori latinoamericana no era. Incluso para las cosas que quieren ser diferentes, seguimos guiándonos como por los mismos y eso lo encontré bastante interesante. Muchas gracias, Aileen. Yo creo que ahí, yo siempre digo, a mí decir nosotros no me incomoda, me encanta leer a los clásicos europeos, norteamericanos del ámbito educativo. Pero lo que yo creo que hay detrás, más allá de quiénes son los que nos inspiran, es que lo que hemos conseguido es que nosotros no pensamos nuestra escuela, sino la reproducimos a partir de esas propuestas. Lo que está de fondo, mi preocupación es que hay que sentarse con esos referentes, pero también con otros, a pensar la escuela. Y ahí, por ejemplo, a mí siempre me ha encantado lo que hacía Carlos Calvo, ¿no? Y lo que hace, me imagino que hace mucho tiempo que no comparto con él un espacio académico, que era citar documentos que no son propios del ámbito científico académico en el ámbito de la educación, ¿no? Entonces llega a una reunión, te citan a un escritor de novelas negro y la gente dice, ¿quién es el que está citando? Porque no leen novelas y menos producida en otros países, ¿no? Entonces esas invitaciones a otras lecturas no es por el quedar bien ante la comunidad académica, no, es para mostrar que se puede pensar en una dirección que es más próxima a los territorios que nosotros habitamos. No es porque haya que negar lo que existe, ni mucho menos. Yo creo que quien no puede emocionarse leyendo no sé, pues tú mismo dices a María Montessori, es maravilloso, pues. Pero claro, cuando ella habla de educación cósmica, ¿por qué no miramos a todo el mundo indígena y decimos, bueno, ¿qué está haciendo el mundo indígena con la educación cósmica? Entonces, eso nos tiene que llevar a hacer conversar esos dos mundos. Y en esa conversación nosotros decidimos, como comunidad, qué es lo que vamos a hacer. Pero no podemos solo estar hablando de educación cósmica como que la educación cósmica la inventó María Montessori. Claro, la acuñó desde la lógica en la que ella la trabajaba. Pero bueno, educación cósmica es una idea que uno puede encontrar prácticamente en todas las culturas que habitaron estos territorios, ¿no? Entonces, ese diálogo yo creo que es muy, muy, muy importante.
¿Alguien más? Nada, yo quería como igual agradecer y que fue muy interesante el recorrido histórico, igual para entender como el tema de la dominación y el poder, porque si bien lo empecé a ver desde como la mirada latinoamericana, al ver cómo los europeos llegaron acá a América, uno igual lo puede abstraer mucho más atrás, todo este tema de cómo la historia se ha recurrido a implantar modelos de civilización a otros grupos y comunidades más pequeñas. Uno lo puede ver desde los romanos, incluso antes. Entonces, como que igual invita a reflexionar desde dónde nace eso. Excelente, Nicolás. Muchas gracias. ¿Sigue abierto la palabra? Alberto, me quedo con una frase tuya. Yo vivo la escuela en función de cómo vivo. Y fíjate que me provoca decir además que la vivo desde los libretos aprendidos. Un poco nos ocurría eso, que muchas veces hemos aprendido ciertos libretos en nuestra formación inicial, nuestra experiencia escolar, son libretos que vamos sumando y que terminamos reproduciendo después en nuestra vida profesional. Entonces, eh, como decía Nicolás, de pronto cuando nos invitan a transformar esos mismos libretos, bueno, sentimos la orfandad del lugar de donde hacerlo, pero además, cuando no tenemos todos los elementos que nos permitan diseñar estos nuevos proyectos, terminamos lamentablemente volviendo al libreto ya aprendido. Entonces me parece también interesante esto de la invitación a diseñar estas transformaciones. Así que quedamos ahí con un gran desafío, Alberto. Quiero darte las gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Ha habido mucha sintonía, cosas muy interesantes que nos dejas para la reflexión. Y bueno, agradecer a nombre del espacio con el tiempo que te has tomado con nosotros. No, Gustavo, de verdad un placer y nada, muy agradecido por la escucha y por la conversa y por las ideas y por todo lo que surge a partir de acá. Así que yo totalmente disponible para seguir pensando juntos en cualquier momento. Les mando un abrazo tremendo y muy, muy, muy agradecido. Gracias, muchas gracias, Alberto. Mientras ahí, Alberto, lo despedimos. Solo Chao. voy a dar por cerrada esta parte, pero me quedan unos avisos, así que no se vayan, chicos.